En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. Este segmento de salud cardiovascular es traído a ustedes por Hospitales IMA San Pablo. Nadie te cuida como nosotros. Sabemos que hay abrazos que se tienen que dar, distancias que se tienen que acortar y manos que se tienen que agarrar. Por eso, en los Hospitales IMA San Pablo, tomamos todas las medidas para mantener un ambiente seguro y limpio. Si tienes un tratamiento pendiente o una necesidad de salud, no esperes. Ven seguro a los Hospitales IMA San Pablo. Porque nadie te cuida como nosotros. Febrero se ha designado como el mes del corazón para concientizar a hombres y mujeres sobre la prevención de enfermedades del corazón. La enfermedad cardíaca es la principal causa de muerte entre las mujeres y ha sido nombrado el número 1 de discapacidad entre el sexo femenino. Para muchas mujeres, las enfermedades del corazón no se detectan hasta que es demasiado tarde. La mayoría de los problemas relacionados con el corazón se pueden prevenir. A continuación, hablamos con el doctor Carlos Manuel Nieves, cardiólogo intervencional del Hospital IMA San Pablo en Bayamón. En febrero cuidamos tu corazón. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con Salud, con la periodista Luz Nereida Vélez. Y estamos de vuelta aquí en Vivir con Salud, hoy, ¿verdad? En este programa de En Febrero, Cuidamos tu Corazón. Me acompaña ahora el doctor Carlos Nieves, cardiólogo intervencional del Instituto de Cardiología Hospital IMA San Pablo en Bayamón. Buenos días, doctor. Qué gusto tenerlo aquí. Buenos días, Luz Nereida. Saludos a todos los radioescuchas de Noti1. Y qué bueno que viene de parte de IMA San Pablo en Bayamón. Conozco y sé que tienen allí un área cardiovascular de excelencia en donde están sumamente preparados para poder atender cualquier situación, ¿verdad?, que se le presente a la gente 24/7, como hablamos. Para que la gente sepa un poquito, ustedes allí tienen todo lo necesario para intervenir en cualquier emergencia que sea de nuestro corazón. Eso es correcto. Contamos con 7 cardiólogos intervencionales, un programa 24/7 para atender los infartos del miocardio, en donde, ¿verdad?, cada minuto cuenta para salvar una vida. También contamos con cirugía, servicios de cirugía cardiotorácica y cardiovascular. Tenemos también alrededor de 20 cardiólogos generales que también están a cargo de las evaluaciones de los pacientes cuando no es una emergencia tan apremiante. Y como le dije, cada minuto cuenta para salvar una vida, ya que cuando se ocluye una de las arterias coronarias que le lleva el oxígeno al miocardio, al músculo del corazón, cuando comienza un ataque cardíaco, en las primeras 2 horas es que ocurre la mayor parte del daño. Así que exhortamos a los pacientes y a las personas que puedan estar experimentando los síntomas de un ataque cardíaco que no esperen, que llamen al 911, ya que el riesgo de muerte en esa primera hora del ataque cardíaco es mayor y el daño al corazón, que puede ser irreversible, ocurren mayormente en esas primeras 2 horas del comienzo de los síntomas. O sea que es importante que la gente entienda, ¿verdad? Yo sé que muchas personas se mantuvieron pues por la orden al principio, ¿verdad?, ejecutiva de mantenerse en nuestros hogares. Muchas personas pues que sufren de problemas a lo mejor cardiovasculares o de enfermedad no se atrevían, y por muchos meses estuvieron así, sin visitar o pisar una sala de emergencia o a su médico. Tenemos que urgir y enseñarle a la gente que independientemente de lo que estemos viviendo, un dolor de pecho, es importante ir y revisarnos. No podemos dejarlo para esperar. Correcto. Uno de los efectos colaterales de la pandemia del COVID-19 es que muchos pacientes, por temor a contagiarse en los hospitales, esperaron demasiado, se quedaron en sus casas y por eso aumentó la tasa de muerte por infartos al miocardio, que son los ataques cardíacos, y los derrames cerebrales. Y hoy día todos los hospitales tienen unas precauciones protectivas, ¿verdad?, de equipo protectivo, de tomar la temperatura, de aislamiento, de cuarentena, de dividir los pacientes que pudiesen tener la infección de COVID. Así que hoy día es seguro ir a los hospitales y a muchos centros de cuidado médico, ya que se están tomando las precauciones, y los pacientes que puedan tener síntomas, ya sea de un ataque cardíaco o un ataque cerebral, no deben esperar o tener miedo de ir al hospital por temor a contagiarse. Y como le dije, el tiempo apremia, no solamente para los ataques al corazón, sino también para los ataques cerebrales, que son una causa de incapacidad y de muerte también con las otras enfermedades
cardiovasculares. Doctor Nieves, usted habla de síntomas. ¿Qué cosas puede sentir alguien que a lo mejor esté en su casa y de momento pueda estar teniendo unos síntomas de un ataque al corazón? Sí. El síntoma más común es el dolor de pecho, pero puede ser una molestia en el pecho. Y como saben, ¿verdad? Este es el mes de las enfermedades del corazón. Desde 1964, el presidente Lyndon Johnson declaró el mes de febrero como el mes del corazón, y este viernes pasado se celebró el día de vestirse de rojo, o Go Red for Women, reconociendo que en las mujeres la causa número 1 de muerte lo son las enfermedades cardiovasculares. En realidad, cáncer es una causa bien importante de muerte, pero la causa número 1 lo son las enfermedades cardiovasculares. Y a esa pregunta de cuáles son los síntomas, en la mujer los síntomas pueden variar. Ah, sí. En lugar de ser dolor de pecho, aunque el dolor de pecho sigue siendo el síntoma más común, pueden tener meramente falta de aire, o el dolor puede ser en el cuello, en la espalda, en los hombros, en los brazos. Inclusive un síntoma que también puede pasar desapercibido es dolor abdominal en la parte de arriba del abdomen, o lo que algunos llaman la boca del estómago. Que piensan que lo confunden con una gastritis. Se puede confundir con una indigestión o un ardor en la boca del estómago, y eso puede ser síntoma de un infarto del miocardio. Perder el conocimiento también es un síntoma de alerta que debe el paciente acudir rápido a ayuda médica. Sudoración, que no tenga otra explicación, ¿verdad? Sudoración excesiva y una falta de aire inexplicable también son síntomas de los ataques cardíacos. ¿Quiere decir entonces hoy día, doctor Nieves, que las mujeres y los hombres estamos en igualdad de condiciones en lo que respecta a la enfermedad cardiovascular? En el pasado se pensaba que las mujeres tenían una protección y que quizás los problemas del corazón podían dar mucho más tarde, después de esa menopausia. Hoy día todo eso ha quedado descartado. Las investigaciones científicas y médicas han determinado lo contrario. Sí, las estadísticas son correctas en el sentido de que la mujer tiene una protección por sus hormonas femeninas hacia las enfermedades cardiovasculares, probablemente mayormente por el colesterol, que la mujer antes de tener la menopausia tiende a tener un colesterol malo, que se conoce como LDL, más bajo que el hombre, y tiende a tener un colesterol bueno, que es el HDL, mayor que en el hombre, pero después de la menopausia hay un catch-up, o sea, alcanza las estadísticas del hombre, y en realidad 1 de cada 3 mujeres hoy día en Puerto Rico y Estados Unidos tiene alguna enfermedad cardiovascular. Cuando hablamos de enfermedades cardiovasculares, esto incluye no solamente los infartos y las enfermedades de las arterias del corazón o coronarias, sino también incluye la hipertensión, las enfermedades relacionadas a los derrames cerebrales y el fallo cardíaco. Pero las mujeres están a riesgo a tener enfermedades cardiovasculares igual que los hombres, y ahí va a depender de los factores de riesgo. Por ejemplo, una mujer joven premenopáusica pero que sea diabética o que fume cigarrillo tiene un riesgo aumentado, posiblemente mayor que un hombre que le lleve 10 años pero que no fume y no sea diabético. Exacto. Así que los factores de riesgo como el colesterol elevado, la diabetes, la obesidad, el sedentarismo y los antecedentes familiares que usted estaba mencionando en una entrevista anterior, el historial familiar de enfermedad prematura cardíaca, digamos en nuestros padres o en nuestros hermanos, eso es uno de los factores que se reconoce que puede aumentar la predisposición de un paciente, ya sea mujer o hombre, a sufrir ataques cardíacos o los ataques cerebrales. Qué bueno que haya traído este tema de la mujer, porque nosotros siempre, ¿verdad?, se nos dice que nos preocupamos mucho por los nuestros, o sea, nuestros esposos, nuestras parejas, nuestros hijos y nuestros padres, y usualmente nos convertimos, ¿verdad?, en el cuidador, podemos decir así, universal de nuestro círculo familiar. Entonces muchas veces eso abonado que quizás trabajamos fuera, el trabajo de la casa que también se suma, pues se nos olvida cuidar nuestra salud. Y entonces las revisiones, a lo mejor ir y mirar cómo está ese corazón, cómo estamos de la presión arterial, cómo están esos niveles de azúcar en sangre, se nos olvida porque estamos más pendientes de los demás que de nosotras mismas. Y esto es una manera, ¿verdad?, con eso de que el viernes se celebra el Día Mundial de la Mujer y nos vestimos de rojo, para crear esa conciencia que nosotras también tenemos que cuidarnos, porque estamos en igual riesgo. O sea, el corazón, cuando dice fallar, falla, seamos hombre o mujer. Eso es correcto, y en ese sentido quizás culturalmente la mujer se convierta en la cuidadora de sus hijos, de sus padres ancianos, hasta de su esposo y de todos los demás, y quizás deja para ella su salud para lo último. Y
en cuanto a qué cosas hay que estar pendiente, ¿verdad? Para la prevención, es bien importante que reconocer que el 80% de las enfermedades cardiovasculares se pueden prevenir. Son cosas sencillas como conocer nuestro número del peso, el índice de masa corporal, porque va a depender también de la estatura, conocer nuestros niveles de presión arterial, que las nuevas guías del 2017 indican que ya 130/80 es alta la presión. Conocer nuestros números de azúcar en ayunas y lo que se llama la glicosilada, la A1C, no fumar cigarrillo y conocer nuestros niveles de colesterol, preferiblemente tanto el colesterol malo LDL y el bueno HDL. Así que la mujer sí se debe enfocar, aunque no haya llegado a la menopausia. Hemos visto también mujeres con enfermedades cardiovasculares con edades más jóvenes, edad temprana, inclusive mujeres que después de un embarazo complicado con preeclampsia o con presión alta han sufrido infartos del miocardio. No es necesariamente la misma causa de aterosclerosis, que es cuando se acumula colesterol en las arterias, pero sí puede ocurrir enfermedad cardiovascular en personas más jóvenes. Esto del COVID-19 también ha contribuido porque personas que hayan sufrido la infección, especialmente los que han sufrido la infección severa con pulmonía, pueden tener una inflamación generalizada sistémica que también aumenta el riesgo de tener coágulos venosos como tromboflebitis o embolia pulmonar y también tener infartos cerebrales o infartos del miocardio, tal vez sin los otros factores de riesgo a una edad más joven. Sí, que es importante, ¿verdad?, que nos cuidemos. Hablando así en términos generales, también, ¿verdad?, hay otras condiciones como, por ejemplo, tener problemas de las válvulas, sobre todo esa válvula mitral. A quienes dicen mi corazón es uno agrandado, está grande o tiene líquido alrededor del corazón. Cuando hablamos en esos términos, ¿a qué nos estamos refiriendo, doctor Nieves? Muy importante, ya que de las enfermedades cardiovasculares que causan, ¿verdad?, la mayoría de las muertes, además de las enfermedades que hablamos de las coronarias, que son los ataques cardíacos, y los derrames cerebrales o stroke en inglés, el fallo cardíaco se debe a usualmente una debilidad del corazón y un agrandamiento del corazón, y el paciente puede tener como sus síntomas falta de aire, disminución en su tolerancia al ejercicio, cansancio, retención de líquido en el cuerpo, y esos son los casos que usted mencionó de un corazón agrandado, un corazón débil. Esto se puede deber a pacientes que tienen su corazón de tamaño normal y que quizás no tienen el corazón agrandado, pero tienen enfermedades de las válvulas. Y esas condiciones de las válvulas, cuando se tornan severas, ya sea por inflamación o por el paso del tiempo que causa degeneración, donde se acumula calcio y menos flexibilidad en esa apertura de las válvulas o en ese cierre de las válvulas o escape en las válvulas, históricamente se habían tratado hasta hace pocas décadas solamente con cirugía cardiovascular, y hoy día hay alternativas de reemplazar esas válvulas por métodos percutáneos sin necesidad de cirugía de corazón abierto, así que ese es el fallo cardíaco. Es un gran avance. Muy importante. Pues, ¿cómo nosotros sabemos quién necesita o no, verdad, de un cateterismo? Por ejemplo, alguien llega a la sala de emergencia y yo sé que ustedes, ¿qué análisis y qué cosas hacemos para entonces proceder y saber cuál es el próximo paso? Pues la primera herramienta que tenemos diagnóstica es el electrocardiograma. Sin embargo, un paciente cuando presenta temprano a la sala de emergencia puede tener un electrocardiograma completamente normal y sin embargo estar sufriendo un síndrome coronario agudo. Hace un rato hablamos de los infartos o los ataques cardíacos. Hay unos ataques cardíacos que son más catastróficos que otros, cuando la arteria está totalmente ocluida y permanece sin flujo y sin oxígeno el miocardio o el músculo del corazón, pero hay otros ataques cardíacos donde la arteria está intermitentemente interrumpiéndose el flujo y el paciente puede tener un electrocardiograma normal o los síntomas, en lugar de ser persistentes por varios minutos y varias horas, pueden ser intermitentes. O sea, un dolor que va y viene, un dolor de pecho que va y viene, y cuando el paciente llega a sala de emergencia podemos encontrar esos electrocardiogramas normales. Y la segunda herramienta que utilizamos, si el electrocardiograma no está obviamente alterado, son unos marcadores sanguíneos, unas pruebas de sangre que se pueden obtener los resultados con relativa rapidez en pocos minutos, que son unos marcadores de daño al miocardio o injuria al miocardio, ¿verdad? Las llamadas enzimas cardíacas, que tienen distintos nombres, ¿verdad? La más que se utiliza hoy día es una que se llama troponina
porque cuando hay daño al músculo del corazón, eso se puede detectar en la sangre. Pero hay que hacerlo seriadamente, no puede ser la primera, en el momento en que el paciente llega, puede ser que esos niveles de esa prueba de sangre esté todavía normal y no es hasta varias horas subsiguientes que el valor de esas pruebas se eleva a un punto donde los médicos entonces diagnostican que el paciente está teniendo o sufriendo un infarto o un síndrome coronario agudo. Pero también hay unas herramientas que se pueden utilizar clínicas donde, verás, si el paciente, por ejemplo, tiene un cateterismo previo y ya se sabía que tenía obstrucciones, si ya tiene cirugía de puente aortocoronario previo, si tiene unas mallitas o stents previamente implantadas, los factores de riesgo que predisponen a las enfermedades cardíacas también lo utilizamos en una escala de riesgo para evaluar esos pacientes y lo ideal sería en pocas horas o en minutos decidir cuál es el paciente que le hace falta un cateterismo de emergencia en las primeras horas de presentar a la sala de emergencia o un cateterismo urgente donde se pueden esperar ya un poco más de horas o tal vez un cateterismo ya más expedito, pero tal vez en 12, 24 horas después. Exacto, programarlo. O algunos de estos pacientes se pueden evaluar no invasivamente en los centros de dolor de pecho, después de observar el paciente que está estable, por ejemplo, realizando pruebas de esfuerzo, aunque hoy día con la pandemia estamos un poco limitados porque las pruebas de esfuerzo implican caminar en una trotadora, no todos los pacientes tienen la capacidad para hacerlo y con el uso de las mascarillas pues no es muy práctico, pero sí hay maneras de estratificar el riesgo del paciente y aquellos pacientes de mayor riesgo, entonces le vamos a recomendar cateterismo y angiografía de las coronarias. Cuando hablamos del cateterismo, vamos a sala, es una intervención corta, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que vemos? Sí, puede ser una intervención corta, se realiza en una sala de cateterismo radiológica porque principalmente usamos rayos X para visualizar el corazón en sus arterias y se llama cateterismo porque se utiliza un catéter que no es otra cosa que una sonda o un tubito hueco parecido a las líneas de los sueros y a través de ese tubito podemos medir presiones, podemos inyectar tinte directamente en el corazón y las arterias coronarias o las arterias del corazón que son las primeras ramas de la aorta que es el supertubo que sale del corazón expulsando sangre rica en oxígeno para llevarla a todo el cuerpo, al cerebro, a los músculos, a los otros órganos, a los pulmones, a las piernas, a todos los órganos vitales. Así que podemos selectivamente, por medio de ese catéter o esa sonda, inyectar tinta y visualizar las arterias con rayos X y diagnosticar si hay alguna obstrucción o bloqueo. Y si la hay y es severa, intervenimos inmediatamente porque lo importante aquí es salvar esa vida. Correcto, en casos de un infarto al miocardio agudo o un ataque cardíaco más severo donde la oclusión es completamente, interrumpe el flujo sanguíneo, la idea es realizar la intervención inmediatamente. Hay otras situaciones donde si la anatomía de las coronarias es más propicio o conveniente la cirugía de puente aortocoronario, donde es más prudente no intervenir en el momento y traer al cirujano cardiotorácico para tomar una decisión de si se va a hacer la cirugía de bypass o desvío aortocoronario o si se va a hacer la intervención coronaria percutánea que se hace a través de los mismos catéteres o bien parecidos. Para el cateterismo diagnóstico es que se realiza la intervención que no es quirúrgica por medio de catéteres, que es la angioplastía con stent, conocidas aquí como mallitas de metal. Eso es así. Y por lo menos hemos visto cómo los avances de la tecnología y de la propia medicina han ayudado a ustedes, los cardiólogos intervencionales, a hacer estos procedimientos de una manera menos invasiva, con una mejor prognosis para ese paciente, ¿verdad? Muchos de ellos lo que están son 24 horas, ya al otro día se van para casa, una recuperación más rápida, menos sangrado, menos inflamación, o sea que hay unas ventajas para ese paciente y yo me imagino que una vez, luego de estas intervenciones, ese paciente en pocos días, o quizás en 7 a 10 días puede resumir su vida, ¿no? Eso es correcto, inclusive después de un cateterismo diagnóstico y una intervención coronaria, especialmente si las realizamos por la arteria del antebrazo, a nivel de la muñeca, que es la arteria radial, el paciente se puede levantar, ¿verdad? En el caso de las intervenciones electivas, puede ser dado de alta el mismo día, así que es prácticamente un procedimiento ambulatorio, pero la recuperación es mucho más fácil. También se hacen los procedimientos por la arteria femoral, que es la arteria en el muslo, o la arteria en la ingle,
y tenemos sistemas de sellado donde el paciente también puede ambular el mismo día y darse de alta. Pero quizás en el aspecto de recuperación, algo bien importante es la prevención secundaria. Ya el paciente que ha sufrido un ataque o un infarto del miocardio o que ha necesitado intervención, ¿verdad?, con los stents, o que ha tenido la cirugía de puente aortocoronario, ese paciente hay que ser más intenso en las medidas preventivas, por ejemplo, de control de colesterol, control de azúcar, la dieta saludable, el peso y ese colesterol malo, el LDL, y tenemos medicamentos que son bien potentes, no solamente en bajar el colesterol malo en la sangre, sino también bajar ese colesterol dentro de las arterias, al punto que podemos con los medicamentos en muchos pacientes prevenir los infartos o recurrencia de los infartos, ya que digamos en las estadísticas de los 800,000 y pico de infartos o ataques cardíacos que ocurren anualmente en los Estados Unidos, alrededor de 200,000 son recurrentes. Así que una vez le ocurre un infarto o un síndrome coronario agudo al paciente, hay que ser más diligente en trabajar con esos factores de riesgo y controlarlos estrictamente. Dejar de fumar, obviamente, es una de las causas prevenibles, ¿verdad?, que se pueden realmente completamente erradicar si el paciente deja de fumar. Y algo bueno también que tiene usted, que habla ahora de la farmacología, es que las nuevas medicinas, ¿verdad?, para el diabético también ahora protegen contra el corazón, que eso es tan importante porque el diabético está a un riesgo quizás mayor que el resto de la población de sufrir un evento del corazón. Y máxime si está acompañado de la obesidad y la presión arterial, ya tiene 3 factores. Eso es correcto. Hay medicamentos que no solamente controlan la A1C, los niveles de azúcar en ayuna, y la glicosilada, que es la hemoglobina A1C, sino que también disminuyen el riesgo cardiovascular independientemente. Y en cuanto a los medicamentos, ¿verdad?, me recuerda la aspirina, que en hombres puede prevenir los ataques cardíacos, aún prevención primaria. En la mujer puede prevenir los infartos cerebrales. Pero volviendo a los eventos agudos, es importante que si el paciente tiene los síntomas de un ataque al corazón, no esperar más de 5 minutos. Cada minuto cuenta para salvar una vida. Debe llamar al 911 y el sistema de emergencias médicas debe llevarlo a la facilidad médica o hospital que tenga la capacidad de atenderlo rápidamente. Que esto es algo que se debe organizar de antemano, que cada sistema de ambulancia, dependiendo de la localización geográfica del paciente, y hoy día con la tecnología eso no es tan difícil, pueda llevar ese paciente al lugar más cercano donde se le puede atender, ya sea con un cateterismo de emergencia, en el caso de los infartos del miocardio, o con medicamentos disolventes de coágulo, en el caso de los derrames cerebrales que son por infarto. Y una ventaja de llamar al sistema de 911 es que muchas ambulancias, muchos sistemas, tienen un electrocardiograma que se le puede realizar o en la casa o en la ambulancia, transmitir ese electrocardiograma de forma electrónica. Por ejemplo, el sistema de ambulancias del municipio de Bayamón tiene electrocardiograma en sus ambulancias, pueden transmitir el electrocardiograma a nuestro hospital y activar el equipo de respuesta, y que ya los médicos, las enfermeras y los tecnólogos que van a responder a esa emergencia estén esperando al paciente antes de llegar con el infarto. Así, de no poder accesar el sistema de emergencias médicas, el paciente debe pedir que alguien lo lleve al hospital más cercano. Si no es alérgico a la aspirina, masticar 2 aspirinas es algo que se puede hacer si piensa que está teniendo síntomas de un infarto o ataque al corazón. Si está acompañado de alguien en la casa, que esa persona arranque a esa sala de emergencia, porque yo sé que sobre todo allí en IMA San Pablo de Bayamón, ustedes están allí tienen el personal, los enfermeros, todos van a ayudar a usted como paciente y a usted el familiar, sobre todo para que ese paciente que esté estable y pueda entonces sobrellevar lo que le esté ocurriendo a su corazón. Recuerde que para mayor información usted puede llamar a IMA San Pablo en Bayamón al 787-653-6060. Anote ese teléfono, téngalo en sus contactos, 787-653-6060. Cualquier emergencia que usted tenga, usted llama ahí y estoy segura que ellos con mucho gusto lo van a poder dirigir. Doctor Carlos Nieves, mil gracias, más que honrada que haya estado hoy aquí conmigo. Muchas gracias. Sabemos que hay abrazos que se tienen que dar, distancias que se tienen que acortar y manos que se tienen que agarrar. Por eso, en los hospitales IMA San Pablo, tomamos todas las medidas para mantener un ambiente seguro y limpio. Si tienes un tratamiento pendiente o una necesidad de salud, no esperes. Ven seguro a los hospitales IMA San Pablo. Porque nadie te cuida como nosotros.
Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.